Ahí estamos. Bueno, bueno, justo que estaba por comenzar, ahí me están pidiendo admisión. Bueno, ahí estamos. Vamos a comenzar entonces ahora, por respeto a los que están a horario. Y el tema que vamos a ver ahora tiene que ver con las mitzvot y con la mitzvah de rezar. Sabemos que rezar es una mitzvah porque, por ejemplo, es uno de los 3 principios que tenemos dentro de las altas fiestas de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Voy a compartir con ustedes el PowerPoint que estuvimos viendo la semana pasada para hacer un pequeño repaso o una pequeña introducción. Cuando hablamos de tefilá o de rezo, hice una definición la semana pasada, entonces desde acá podemos saber de qué estamos hablando. Esta definición, que rezo, la palabra tefilá se puede traducir al castellano tanto como rezo, plegaria, oración. Hay muchas palabras que hacen referencia a esto, pero ninguna que lo abarque exactamente como es en hebreo. Por eso es que utilizamos todas estas palabras para poder entender a qué nos estamos refiriendo. Estuvimos hablando sobre esta definición que hace Jaya Barilko, sobre los múltiples significados que tiene la palabra tefilá. Estos múltiples significados los podemos ver en distintas maneras de expresarnos. Hablamos de el ser humano que se expresa tanto para hablar acerca de sí mismo, para comunicar, para comunicarse. ¿Y cómo lo hace? A través de alabanzas, de agradecimientos y de pedidos. No estoy ahondando ahora en cada uno de estos temas, sino que estoy haciendo como una pequeña introducción a lo que vamos a ver hoy. A ver, un segundito, a ver si pasa la página. No pasó. No sé qué es lo que le pasó al... Ah, ya sé, lo tengo que cambiar con la mano. Bien, el otro tema que estuvimos viendo la semana pasada es tefilá y kavaná. Kavaná significa intención. Ahí leímos sobre un cuento jasídico que habla sobre la intención, nuestra intención en el rezo. ¿Y por qué es tan importante la intención? Cuando nosotros hacemos el rezo, nuestra concentración es hacia dónde va dirigido este rezo y de esa manera es como, podríamos decir, como actúa. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos de una manera totalmente repetitiva y diciéndolo sin estar concentrados, el rezo, en vez de ser una comunicación, pasa a ser como, no sé, un loro hablando, por decirlo de alguna manera, donde no funciona porque se pierden partes de este código de comunicación, se pierden un receptor, se pierde ese mensaje, ¿sí? Cuando no estamos concentrados. Por eso es sumamente importante. ¿Pero qué significa estar concentrado? Para cada persona estar concentrado puede ser de una manera diferente. Leímos una historia que hablaba sobre un niño y cómo los niños pueden llegar a rezar, y rezaba a través de un silbido. Este silbido era su manera de conectarse con el rezo, porque él podía conectarse desde ese lugar. Entonces, el estar conectados puede significar para cada uno de nosotros algo diferente. No solamente para cada uno de nosotros, sino en momentos diferentes nuestros, también podemos hacerlo de manera muy distintas. Voy a pasar a la siguiente. Un segundito, a ver. Vimos también en el Tanaj, que sería el Pentateuco, los 5 primeros libros. En realidad el Tanaj, no solamente en el Pentateuco, sino estuvimos viendo en el Tanaj, que sería toda la Biblia, pero específicamente analizamos uno de la Torá, de los 5 primeros libros. ¿Cuál analizamos? La tefilá o el rezo que hace Moshe en el Sefer Bamidbar, y que dice el Na Refana La. No sé si se acuerdan de eso, que justamente lo que habla es de Miriam, de su hermana, y le pide a Dios por sanación. Es decir, que vemos acá a Moshe, nuestro principal guía dentro de lo que es la Torá, y rezando, pidiéndole a Dios por la salud de otra persona. Es decir, que nosotros aprendemos
de nuestros patriarcas, matriarcas, de nuestros antecesores, de nuestros ancestros, de qué manera ellos se comunicaron con Dios, y entendemos que esta es una manera dentro del judaísmo de comunicarse, hacer un pedido para otra persona, por ejemplo, ¿sí? Después estuvimos viendo rezos modernos. ¿A qué me refiero con eso? No lo vamos a escuchar ahora, sino que hay rezos que están establecidos y aprendemos esos rezos y en distintos momentos del día, porque cada uno de nuestros patriarcas rezó en algún momento del día. Por eso nosotros rezamos 3 veces al día, al anochecer, a la mañana y al atardecer. Hacemos estos 3 rezos porque cada uno de nuestros patriarcas hizo un rezo en algún momento del día. Entonces entendemos que son los momentos adecuados para hacer un corte en nuestra vida y poder volver a reconectarnos con nuestra alma. No quiere decir que es la única manera en que nosotros podemos rezar, porque nosotros podemos estar inmersos en nuestra propia alma en distintos momentos del día a través de conectarnos con partes que nos conecten hacia Dios. Nos podemos conectar con la bondad hacia otras personas, nos podemos conectar con la naturaleza, nos podemos conectar con otros seres humanos, y de esta manera también estamos teniendo una comunicación divina, una manera de conectarnos con nuestra alma y de relacionarnos con estos rezos. Por eso la plegaria no es solamente la plegaria establecida, sino que nosotros podemos incorporar estos estados en distintos momentos de nuestro día. Y ahora vamos a pasar ya al tema que nos convoca hoy, que es el Shema Israel. Voy a dejar de compartir un ratito esto y después en otro momento se los voy a volver a compartir cuando queramos leerlo. Así los veo a todos desde las imágenes, si no me pierdo varios. ¿Qué es el Shema Israel? Y antes de introducirnos en qué es el Shema Israel, vamos a ver una pequeña historia para poder entender la profundidad que tiene el Shema Israel dentro del judaísmo. Esta historia la cuentan en distintos lugares de distintas maneras. Hay como varios personajes que se la atribuyen, así que yo se las voy a contar de una manera más abierta. ¿Sí? No voy a mencionar a ningún personaje en particular, pero hay como varios rabinos que se atribuyen que pasaron por esta situación. Y esta historia nos cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial hubieron muchos chicos judíos que fueron depositados en monasterios. No solamente chicos judíos, sino que en los monasterios iban los chicos también que quedaban huérfanos de padre y madre de cualquier tipo de religión. Pero ¿cuál era la ventaja de que fueran los chicos judíos en un monasterio? Que era una manera de posiblemente salvarles la vida. Entonces termina la Segunda Guerra Mundial y se presenta una mujer a un monasterio y le dice: vengo a buscar a los chicos judíos que estén en su custodia. La mujer encargada del monasterio le responde: sabemos que hubieron padres judíos que confiaron sus hijos en nuestras manos, estamos muy agradecidos por haberlos podido proteger, y nosotros creemos que ya han sido devueltos todos los chicos judíos que nosotros teníamos. Pero estos chicos habían pasado muchos años, en los cuales durante todos estos años también se les había explicado que tenían que ocultar su identidad, y muchos de ellos habían sido chiquititos, bebés. Entonces era muy difícil preguntarles a ellos directamente y que hablaran sobre su identidad. La señora le pide la lista de los alumnos y le dijo: bueno, por distintos apellidos que veo acá, es posible que alguno de estos chicos sea judío, pero también recordamos que hay muchos apellidos que se pronuncian de una manera similar y se escriben a veces diferente, que son judíos o que no son judíos. Y en ese momento lo que querían los judíos era ocultarse, entonces era muy difícil por apellido poder intentar descifrar si esos chicos eran judíos o no eran judíos. Hubo una organización judía que rescató a todos estos chicos y les buscaba un hogar sustituto, porque también había muchas familias que se habían quedado sin hijos. Entonces los rescataban y les buscaban un hogar sustituto judío para que pudieran crecer dentro de la fe de sus padres.
la mujer quedó un poco confundida, sin saber qué hacer, y le dijo, ¿podría hablar con los chicos? Y la señora encargada le dice, bueno, puede hablar con ellos, pero un minutito nada más, porque los chicos dentro de un ratito se tienen que ir a acostar. Entonces le dijo, bueno, antes de acostarse, voy a pasar por el monasterio, así hablo con ellos un minutito. Justo antes del anochecer, o cuando estaba anocheciendo, los chicos ya se estaban por acostar, fue hasta la habitación de los chicos, y la mujer empezó a pasearse por entre las camas, mientras cantaba lo siguiente: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. De repente se escucharon muchos gritos diciendo mamá, mámele, mamushka. De todos lados los chicos reaccionaron al refrescarse los recuerdos de su infancia. ¿Y por qué? Porque tenemos la costumbre de que el niño es recién nacido, los padres dicen el Shema Israel en el momento de acostarse por ellos, y también en el momento de levantarse. Todos estos chicos tenían grabada esa vivencia desde lo más interior, desde el momento en que ellos eran súper pequeños. Y realmente me encantó esta historia para poder entender la profundidad de Shema Israel. Dicen que Shema Israel es lo primero que tenemos que aprender a decir cuando somos chiquitos, pero además es una de las primeras cosas que escuchamos cuando somos pequeños, repetidas todas las noches y todas las mañanas, y también es lo último que deberíamos decir en nuestro lecho de muerte, o sea, antes de partir de este mundo. ¿Y por qué será entonces tan importante el Shema Israel? ¿Qué es lo que tiene el Shema Israel para que nos unifique a todos los judíos de todo el mundo como esta oración tan fuerte y de tanta pertenencia? No solamente vamos a ver eso, sino que también vamos a ver en qué momentos se dice el Shema Israel, cómo se dice el Shema Israel, qué es la profundidad de cada una de las palabras del principio, después por qué tiene estas tres frases. Vamos a tratar de poner un poquito de enseñanzas y de Kavaná para que cuando nosotros estemos diciendo el Shema Israel realmente podamos concentrarnos en su significado completo y en toda su profundidad. El Shema Israel, a ver, un segundito que les voy a leer una parte acá. Dice, ¿en qué momento lo debemos decir? Y está escrito en el Deuteronomio, capítulo 6, versículo 7, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, sería Sefer Devarim, Perec 6, Pasuk 7, y dice, hablarás de ellos cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué significa hablarás de ellos cuando te acuestes y cuando te levantes? Esto significa que el Shema Israel nos está ordenado personalmente, no como comunidad, sino personalmente, decirlo 2 veces al día, uno en la mañana y otro al atardecer. Como es tan importante el Shema Israel, es una de las partes fundamentales de todos los rezos. Nosotros rezamos a la mañana, al atardecer y al anochecer. Tenemos estos 3 rezos. Cada uno de ellos tiene partes. Por ejemplo, en el Kabbalat Shabbat tenemos una introducción, porque ese rezo es diferente, porque está por entrar el Shabbat. Si rezamos un miércoles a la noche, no vamos a tener esa introducción. Eso puede ir variando de acuerdo al día. Hay días que leemos la Torá y hay días que no leemos la Torá, pero en todos los rezos tenemos el esquema del Shema Israel. ¿Y cómo es este esquema del Shema Israel? Ahora se los cuento de manera general y después vamos a analizar un poquito cada uno. Tenemos una frase que se dice en voz alta, que la decimos generalmente tapándonos los ojos con una mano. Tenemos una respuesta que se dice en silencio fuera del día de Yom Kippur. Cuando termina el día de Yom Kippur,
esta frase se dice en voz alta. Y ya vamos a ver por qué. Y después de esta frase tenemos 3 párrafos. Párrafo 1, 2 y 3, que a veces los decimos cantado el primero, o los decimos muchas veces en silencio los 3 párrafos. ¿Y por qué? Todo esto es una mitzvah que tenemos que hacer personal. Es decir, que si hay alguien dirigiendo la tefilá y yo no puedo seguirla por algún motivo, esa persona no está cumpliendo la mitzvah por mí. Yo la tengo que hacer de manera personal a esa mitzvah. Soy yo la que tengo cada uno de nosotros recitar el Shema Israel, porque es la parte fundamental. Y la segunda parte fundamental que tenemos en todos los rezos, que son en grupo, tenemos la amidá. Esa es la segunda parte que en todos los rezos vamos a tener. Esta primera parte, entonces, que es el Shema Israel, cuando la leemos en un servicio de Shacharit, o el servicio de la noche, en un servicio religioso, le vamos a incorporar además 2 bendiciones anteriores, el Shema Israel, y una bendición posterior. Pero si nosotros la decimos en la casa, no le agregamos todas esas bendiciones, ¿sí? Estas bendiciones que se agregan antes y después, se dicen que las 2 primeras, la primera es un agradecimiento a Dios por la creación. No son los 3 párrafos que tenemos de Shema Israel, sino 2 bendiciones que se hacen antes de decir Shema Israel, Adonai. Antes de eso hacemos 2 bendiciones. La primera es le agradecemos a Dios por la creación. La segunda, por la revelación, es decir, por habernos entregado la Torá y todas las mitzvot. Y la tercera, que se dice posterior a todo el Shema Israel, es por la redención. El concepto de redención en el judaísmo es un concepto bastante complejo porque nosotros no lo conocemos y conocemos mucho más el concepto de redención de otras culturas, como es la cultura que es mayoría en Argentina, que es la cultura católica o cristiana. El concepto de redención en el judaísmo está relacionado al rescate que el pueblo hebreo tuvo en Egipto. Entonces, por eso vamos a ver que esto se repite muchísimo en la Torá, que nos dicen, nos recuerdan la salida de Egipto. Cada vez que vemos este recuerdo de la salida de Egipto, estamos hablando de este concepto de redención. Entonces, acá tenemos estos 3 conceptos que van a ir unidos al Shema Israel cuando lo decimos en una estructura de un rezo, es decir, cuando lo decimos en grupo. Cuando lo decimos de manera personal en nuestras casas, no decimos estas 2 bendiciones anteriores y esta bendición posterior. Bien, y vamos a ver entonces ahora, vamos a ver acá un segundito, que voy a ver si les comparto ahora nuevamente el párrafo que les mostré antes. Voy a volver a compartir la pantalla, el PowerPoint, un ratito, ¿sí? Para que podamos ir analizando algunos de estos párrafos. Acá tenemos esta primera parte, a ver si sale eso, bien, ahí está. Lo que tenemos acá, en esta primera imagen, ¿lo ven? Háganme así con el dedo si lo están viendo. Buenísimo. Acá tenemos, lo dejé en hebreo, porque si llega a haber alguna pregunta, nosotros para buscar la profundidad de algo siempre nos tenemos que remitir al hebreo, para ver la raíz de esa palabra, qué significa. Entonces, la primera frase es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esta frase no la podemos repetir fuera de su contexto. La podemos repetir solo cuando estamos rezando o cuando la estamos estudiando. Esta es la mirada conservadora de los rezos. Nosotros lo podemos decir de manera completa si lo estamos estudiando, porque no sería una falta de respeto hacia estos momentos que son importantes. Es como los momentos importantes que nosotros tenemos en nuestra vida, si le sacamos su contexto y los decimos de cualquier manera, en cualquier momento, esto va a perder su relevancia. Entonces, todos estos rezos, estas partes, las tenemos que decir únicamente cuando estamos concentrados, cuando estamos en actitud de, si no, se pronuncian siempre cambiando alguna palabra. Por ejemplo, en vez de decir, como se las leí recién, decimos esta primera frase, Shema Israel, Adonai Elokeinu,
Adonai Echad. Entonces se cambia una de las palabras para no estar utilizándola de manera incorrecta si es que no estamos rezando o no estamos estudiando. La traducción de esta frase tan cortita es: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. ¿Por qué esta frase es tan cortita pero a la vez tan fuerte? ¿Cuál es la relevancia que tiene? Vamos a tratar de analizar cada una de esas palabras. Dice Shema Israel. Shema es escucha. Israel. ¿Quién es Israel? ¿Se acuerdan quién es Israel en la Torá? ¿A quién le ponen el nombre Israel? Acá no está hablando del pueblo de Israel, pero a la vez sí está hablando del pueblo de Israel. Pero esta frase nace de nuestro profeta cuando está por fallecer, Jacob. Jacob es el tercer profeta y el tercer patriarca, perdón, y él recibe el nombre de Israel. Israel significa Sarita y Melohim, significa que luchaste contra Dios. Cuando él se enfrenta con el ángel y le gana, le da este nombre, Israel. Entonces, los hijos de Jacob van a utilizar este nombre, Israel, acá, cuando su padre está por fallecer. Entonces, Jacob está por fallecer y él conocía los días venideros, él podía ver qué es lo que iba a suceder y se los quiso transmitir a sus 12 hijos. En realidad no solo estaban sus 12 hijos, sino que también estaban sus 2 nietos ahí que fueron bendecidos, ¿no? Él le quiso transmitir a ellos cuál era lo que venía, como una manera de prepararlos, como un padre que quiere decirles a sus hijos: miren, va a pasar esto, esto y esto, ustedes cuídense así, hagan esto, hagan aquello, son sus últimas palabras, pero dice que en ese momento, Ruach Elohim, o sea, digamos, la parte espiritual, se le movió o algo similar y Jacob no lo puede decir, no puede expresarlo, él lo conoce antes de fallecer, pero no lo puede decir. Entonces, él habla con sus hijos y los hijos le responden esta frase, ¿sí? Shema Israel. Le estaban hablando a Jacob, pero estaban invocando este nombre Israel, no como país, no como lugar físico, sino como su simbolismo que tiene en la Torá, que obviamente todavía como país no va a existir ese nombre, ni siquiera todavía envuelta a la tierra de Israel, pero así con todo el simbolismo de qué significa esto de luchar contra Dios, es de luchar contra nuestra parte negativa, por decirlo de alguna manera, y superarnos. Es decir, que acá hay un concepto de superación, de unión a Dios para superarnos. 2 palabras, escucha Israel. Pero fíjense que esa palabra, lo importante que es, ¿a qué está aludiendo? Dice Adonai Eloheinu. Adonai es otro de los nombres que nosotros le damos a Dios, pero que significa nuestro Señor. Eloheinu es nuestro Dios. Es decir, que acá ya vamos por Israel como uno de los nombres, Adonai como otro de los nombres, Eloheinu, ¿sí? 2 nombres más de Dios. Tenemos Adonai y tenemos Eloheinu como nombres de Dios. Y cada uno de estos trae una profundidad en su significado. ¿Qué significa cuando le decimos Adonai, nuestro Señor? Nuestro Señor no significa que sea nuestro Dios o Dios de los judíos, ¿no? Sino lo que estamos diciendo es que es el Dios de la creación, que es nuestro, que es de toda la humanidad, que estamos invocando a este Dios que es de todos, ¿sí? Eso significa nuestro, no nuestro porque es mío, ¿sí? Solamente y no te lo comparto con nadie, no. Es nuestro, es de la humanidad. Y es nuestro Dios. ¿Qué significa nuestro Dios? Significa que es el Dios de la creación, el Dios que ha creado todo lo que existe, ¿sí? Pero en esto podemos llegar a incorporar otras religiones, porque todas las religiones monoteístas creen en un solo Dios, y para eso viene esta última parte, Adonai, es decir, nuestro Señor, lo vuelve a repetir,
Ejad. Ejad en hebreo significa uno y significa único a la vez. Entonces hay sabios que lo traducen como uno y hay algunos sabios que nos dicen que el significado es único. De todas maneras, en hebreo es la misma palabra. Nosotros en castellano somos los que tenemos dos palabras para decir un mismo concepto. ¿Por qué? Porque en hebreo el concepto de uno y de unidad y de único no se separa. En castellano tenemos estas dos palabras para hablar de dos partes diferentes. ¿Qué significa que sea uno? Que estamos afirmando la unidad de Dios, es decir, que creemos en el monoteísmo, pero que sea único también es una manera de afirmar el monoteísmo, pero desde otro punto. No significa que hay otros dioses, sino que lo que significa esta palabra único es que nuevamente nos lleva a esta unidad, a las características que va a tener esta unidad. Es decir, que es uno, pero que además tiene como característica esta unidad. Espero que se entienda porque es un poquito complejo explicar esa diferencia, pero en castellano a veces traducimos de una manera o de la otra, pero lo que está refiriéndose es en hebreo a una unidad, es decir, al monoteísmo. Bien, después de terminar esta frase, que es la frase más profunda, y solamente esa frase es la que se dice en el lecho de muerte, porque se supone que uno ya no va a tener más fuerza y que va a ser su última respiración, su último suspiro, y ahí va a terminar. Pero viene esta frase que la decimos en silencio. Esta frase es la que le contesta Jacob a sus hijos. Cuando Jacob no puede conectarse con su divinidad para contarles lo que estaba sucediendo, por lo que él estaba viendo, es como una especie de muerte. Y en ese momento los hijos dicen esta frase y él nuevamente se conecta y responde esto. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. ¿Qué significa? Bendito es el nombre de su glorioso reino por siempre jamás, los traducen algunos, por y para siempre, ¿sí? Vamos a traducir como ahí de distintas maneras. El nombre de Dios que aparece en esta oración, ¿cuál es? Shem. Acá tenemos esto, Shem es uno de los nombres de Dios, que significa el nombre, ¿sí? Ahí estamos haciendo alusión a una cualidad divina en particular. Y esto que repite Jacob, dicen que nunca fue dicho por Moshe. Entonces, como nuestra Torá, nosotros llevamos las mitzvot que Dios le dio a Moshe, y Moshe nunca lo repitió, solamente lo dijo nuestro patriarca Jacob, ¿sí? Que fue predecesor de Moshe, pero Moshe no lo repite. Entonces, por eso, nosotros lo decimos en voz baja, porque sí está dentro de nuestra tradición, dentro de nuestra Torá, pero como no lo dijo Moshe, es como una manera de decirnosla hacia adentro. Hay otra explicación que a mí me gusta muchísimo más, que habla, esta otra explicación, de la profundidad de esta frase. No solamente esta explicación que tiene que ver un poco con los códigos que tenga la Torá, sino qué es lo que significa esta frase. Y esta explicación nos dice que hay un solo día al año que nosotros tenemos permitido de decir esta frase bien fuerte. No sé si se acuerdan, cuando termina Yom Kippur, la decimos y la repetimos a esa frase, y la decimos en voz alta. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos al finalizar Yom Kippur? Realmente el final de Yom Kippur es esta frase, ¿sí? En la liturgia. Después podemos cantar el himno de Israel, podemos agregarle lo que queramos, pero esta es la última frase de toda la liturgia de Yom Kippur, porque dice que nos sentimos como ángeles. Y hay una historia que nos cuenta, un midrash que dice que Moshe estaba sentado junto a Dios y que escuchó que los ángeles le decían a Dios esta frase, ¿sí? Bendito es el nombre de su glorioso reino, por y para siempre. Él escuchó que los ángeles decían eso. Entonces, ¿en qué momento nosotros nos parecemos a ángeles? En que nosotros no estamos preocupados por nuestra alimentación, por nuestra vestimenta,
y estamos totalmente purificados es cuando termina Yom Kippur. Por eso tenemos permitido decirla solamente en Yom Kippur en voz alta. Porque realmente es una oración que hay que decirla con mucha purificación. Y si hay que decirla con mucha purificación es porque tiene dentro de estas palabras códigos muy importantes y códigos muy fuertes. Si hablamos en distintos niveles que podemos hacer la lectura de la Torá. Vamos a pasar ahora a analizar un poquitito cada uno de estos párrafos que van a continuar a estas dos frases. Entonces, cuando lo decimos en un servicio religioso, cualquiera sea, menos Yom Kippur al final, y cuando lo decimos a la mañana o a la tarde, decimos la primera frase y la segunda la decimos en silencio, no nos tienen que escuchar, ¿sí? Está escrito en el Sidur, cuando nosotros estamos en la liturgia está escrito. Después tenemos este primer párrafo. Este primer párrafo voy a leer un poquitito para ver a qué nos hace alusión. Si nosotros estamos hablando que con esto nos estamos conectando con Dios de una manera particular, estos tres párrafos que vienen ahora deben ser una explicación a lo que nosotros acabamos de afirmar. Lo que nosotros acabamos de afirmar nos tienen que explicar cómo llevarlo a cabo con extractos, ¿sí? Entonces, hay tres extractos que nos van a hablar de cada uno de estos códigos que nosotros estuvimos hablando recién con la primera o la segunda frase. Entonces tenemos, en este primer párrafo, empieza súper complicado, porque empieza diciéndonos, y miren esta frase, porque a mí me encanta, pero si uno la piensa, es un poco fuerte. Dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, dice ahí con toda tu alma, pero a mí me gusta cómo está en el otro Sidur, ¿sí? Y con todas tus fuerzas. Bien, amarás a tu Dios. Acá hay muchas personas que se preguntan, ¿cómo puede ser que nos den la orden de amar a Dios? ¿Cómo puede ser? Yo les puedo decir, amen a, no sé, amen a sus hijos es como un poco más fácil, pero amen a sus vecinos. Y bueno, quizás sí, quizás no. Amen a sus parejas. Quizás sí, quizás no, yo qué sé, no quiero conflictos familiares acá en la charla, así que sin conflicto, por las dudas, no pregunto. Pero darnos una orden de amar, ¿qué significa? Enseguida vamos a ver qué significa esto de amar. Vamos a analizar un poquito 1, 2 y 3 y ahí vuelvo a lo que es el amar, ¿sí? Porque esto es como una frase que en sí misma puede llevar un análisis muy profundo. Entonces, acá lo que nos va a decir es que lo tenemos que decir 2 veces. A ver, ¿dónde está? Un segundito que voy a correr esto, que no lo veo, sino nos dice que estas palabras se las tenemos que decir a nuestros hijos. ¿Qué significa? ¿Qué le tenemos que transmitir a nuestros hijos? No es solamente la frase Shema Israel, sino que es la creencia de esa frase, que Dios es una unidad, estamos hablando de un monoteísmo, ¿sí? Eso es lo que tenemos que inculcarle a nuestros hijos. Que vamos a hablar de ellos en nuestras casas. ¿Cómo hablamos de ellos en nuestras casas? Nosotros tenemos recordatorio para que en todos los lugares donde nosotros estemos, nos recordemos actuar de acuerdo a esta primera frase. Entonces dice, en las casas, en los viajes, cuando nos acostemos y cuando nos levantemos. Acostemos y levantemos, lo hacemos de manera personal, leyendo el Shema Israel, ¿sí? Y dice, lo tendrás atados como señales en tu brazo y como frontales sobre tus ojos. ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de esto, hablamos de los tefilín. Entonces, ¿qué hay adentro de los tefilín? Son esas cajitas de cuero. Qué pena que no puse acá una imagen porque no sé si todos los conocen. Son tefilín, se escribe con N al final, y son esos, sí, yo creo que todos lo conocen, pero me parece que todos los que estamos hoy somos de la comunidad. Son esas cajitas de cuero, ¿y qué es lo que va a tener adentro esa cajita de cuero? Justamente parte del Shema Israel, pero no completo. Parte del Shema Israel va a estar, donde nos dice que lo tenemos que poner en nuestros brazos y en nuestros ojos. Y después tenemos el de las jambas de las puertas. ¿De qué estamos hablando acá? Donde dice las jambas de la puerta, de las mesuzá, jambas de las puertas o portones, ¿sí? Ahí nos está diciendo que nosotros tenemos que poner en práctica los principios que tenga esta frase
en todo momento de nuestra vida, en todos los lugares donde nosotros estemos. No importa si estamos en nuestra casa o si estamos de viaje. Nuestra vestimenta de mitzvot no la podemos dejar en algún lado. Va con nosotros a donde nos movamos. No podemos ser buenas personas en la casa y malas personas en el trabajo. Lo que nos está diciendo es que acá hay una unidad de nuestro ser y que la tenemos que llevar a todos lados, ¿sí? En todos nuestros lugares nosotros tenemos que llevar esta manera de expresar las mitzvot. El segundo párrafo, hay algunas comunidades que han recortado una parte. A mí la verdad que no me molesta recortarlo porque la entiendo de esta manera, porque nos habla que si los cumplimos vamos a recibir ciertas ganancias y que están relacionadas con la tierra, con el ganado, ¿sí? Con las cosechas, y si no las recibimos vamos a ser expulsados de la tierra de Israel, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay algunas comunidades, como les comenté, que le cortan alguna parte porque no es muy políticamente correcta. Si la analizamos bajo algunos aspectos. Como les dije, a mí no me molesta porque creo que no todo lo tenemos que analizar literal. Entonces, es verdad, nosotros ahora no cosechamos, no tenemos ganado. Si alguien tiene, es muy poca de las personas lo hacen. Ahora generalmente lo que antes trabajaba el 95% o no sé, el 80% del pueblo, que era la alimentación, ahora, hoy por hoy, son pocas empresas y muchas máquinas, ¿sí? Pocas personas las que se dedican a esto. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Lo que significa es que si nosotros vamos por un sendero donde estemos conectados a nosotros mismos, nos vamos a realizar como personas, vamos a estar alegres, vamos a tener un montón que aportar a nuestro mundo, y eso es lo que vamos a cosechar cosas buenas, como a través de las mitzvot que nosotros tenemos que cumplir. Nosotros nos desarrollamos y nos vamos conectando con nuestra alma, y eso tiene que influenciar en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? No lo hacemos por el ganado o porque caiga lluvia en época de cosecha o de no cosecha. Nosotros lo hacemos en cualquier faceta que nosotros tengamos dentro de nuestra vida, en cualquier lugar que nos toque a nosotros trabajar o estar. Y obviamente esta cosecha negativa se puede dar de la misma manera, cuando no somos felices, porque no encontramos nuestro lugar en el mundo, no encontramos nuestro granito de arena para compartir, o porque estamos mal y nos desapegamos de las mitzvot, nos olvidamos cómo tenemos que ser buenas personas, nos alejamos de todo esto, y obviamente que lo que cosechamos no es lo mejor que podemos cosechar en este mundo, ¿sí? Entonces esta frase yo prefiero leerla de manera metafórica y no textual. Vamos a ver el último párrafo. Y acá el último párrafo que se agrega, este es de otro Sefer, ¿sí? Acá tenemos, los dos primeros es de Sefer de Barim, y acá tenemos Sefer Bamidbar, números. Acá nos va a hablar de los flecos sobre los mantos. ¿Qué son esos flecos? Los tzitziot. ¿Y por qué tenemos? Por el mismo motivo, para recordarnos en todo lugar que no haya mezuzot, o que no estemos rezando, pero que lo llevemos sobre nuestro cuerpo, estas tiritas que nos hacen acordar a las mitzvot. ¿Eso qué quiere decir? Es como un pajarito carpintero que tengamos así cerquita nuestro, que nos diga si te olvidas, porque a veces es difícil ser buena persona. Acá hay algo que te lo va a recordar todo el tiempo. Sería algo así como una Yiddish mame con teléfono ahora, pero de la antigüedad, ¿no? Que nos va a estar diciendo tic, 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 esto no se hace, esto sí se hace, y por qué, ¿no? Entonces, de esta manera podemos llegar a cumplir lo que son estos mandamientos, estas mitzvot que Dios nos habla. Entonces, nos dice, tenemos todo un cuerpo de mitzvot, que las vas a cumplir en distintos momentos del día, que vas a conectarte con tu alma en distintos momentos del día para que no te olvides, y si te olvidas también lo vamos a poner en distintos lugares.
La mezuzá, los tefilim y los tzitziot no son símbolos mágicos que nos protegen de la maldad que caiga del, no sé, del cielo, no. Son símbolos para recordarnos cómo nosotros tenemos que comportarnos. Si nosotros nos comportamos mal, de nada sirve tener un montón de mezuzot en toda la casa, ¿sí? Somos nosotros los que construimos nuestro presente y nuestro futuro. No es que nos caen las cosas en la casa, en el hogar, en el auto, no. Somos nosotros, por eso está hasta la mezuzá del auto. Si yo manejo con precaución o ando un poquito loco, veo la mezuzá y digo, no, cierto que tengo que manejar con precaución. Esto es lo que va a tener sus consecuencias, ¿sí? No es que alguien venga y, no sé, me va a suceder algo por ahí. Entonces, nos habla nuevamente de este libre albedrío. Voy a dejar un segundito acá de compartir la pantalla, así los veo nuevamente a todos. Voy a tomar un concepto y con eso voy a después a cerrar. Vamos a ver entonces el concepto de amar a Dios. Un segundito, así les comento también unas frases que nos explican cómo amar a Dios. ¿Se acuerdan que les dije es un poco complicado? Y estaba en la primera frase, amar a Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacer para amar a Dios? Como esto es tan complicado, hay un montón de sabios durante la historia del judaísmo que han dado respuestas. ¿Qué significa para ellos amar a Dios? Entonces, podemos construir una respuesta a partir de cada una de estas pequeñas reflexiones. Voy a nombrar 2 o 3 para después poder hacer un cierre que no se nos haga tan tarde, ¿sí? Bien, entonces, tenemos acá, dice, uno puede llegar a amar a Dios al reconocer en qué grado dependemos de Dios. Cuando dependemos de Dios, podemos llegar a amar a Dios porque lo estamos reconociendo. Y dice, ¿acaso Él necesita de nuestro amor? Si nosotros no lo amamos, ¿eso a Él lo daña? Si tú no lo amas, ¿eso le ayuda en algo, le perjudica en algo? Más bien, esto significa que no debemos negar el bien que Él hace por nosotros. Él no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que no lo amemos? Esto está en de Barim Rabá, Be'et Hanan, ¿sí? Es parte del Talmud. Entonces, esta explicación quizás no es tan directa, porque habla un poco así como con palabras un poco rebuscadas, ¿sí? El Talmud siempre nos habla un poco con parábolas, pero no sé si son parábolas acá, pero sí está un poquito rebuscada esta respuesta, pero la quería mencionar, porque lo que nos dice es que somos nosotros los que tenemos que hacer el esfuerzo de encontrar a Dios, ¿sí? Dios está. Si yo no lo encuentro, problema mío, ¿sí? Ahora, si yo lo encuentro y encuentro esta manera de encontrarme a mí mismo, mi función en este mundo, mi alma, entonces, ¿sí? Yo voy a poder conectarme, somos nosotros, entonces voy a estar sumamente agradecida, ¿sí? Entonces, este agradecimiento, esta dependencia de Dios, cuando la reconocemos, es una manera de amar, ¿sí? Reconocer esto es una manera de amar. Ahora, les voy a explicar una un poquito más fácil, que dice, ¿de qué manera una persona puede inspirarse a sí misma para amar a Dios? Al comprender el amor que Dios tiene hacia nosotros, ¿sí? Porque nosotros decimos que Dios es benevolente. Dios es benevolente porque muchas veces nosotros nos equivocamos, sin embargo, podemos llegar a pedir perdón, podemos llegar a corregir nuestras acciones y a no cosechar los frutos que plantamos, sino que a corregir esos frutos. Si en el camino los corregimos, vamos a tener como distintas oportunidades. Esta práctica es amar a Dios, ¿sí? Es amarnos a nosotros mismos, amar a Dios. Entonces, cuando nosotros nos equivocamos, cambiamos en algo, mejoramos en algo, nos volvemos a conectar con nosotros, nos volvemos a conectar con Dios, nos volvemos a conectar con todo. Esta es una manera de amar a Dios y esa la dijo Rabbi Itzhak Maltzen,
Siach Itzhak, y está en el libro Sidur Ishei Israel. Bien, y por último, mencionarles, mientras más logramos conocer a Dios, mayor es nuestro amor por Él. Por lo tanto, una de las mejores maneras de acercarnos a Dios es a través del estudio de su palabra. Entonces, cuando nosotros estudiamos sobre el judaísmo y cuando nosotros estudiamos sobre nuestras tradiciones y sobre los libros que nosotros tenemos, es una excelente manera de acercarnos a Dios, porque lo estamos conociendo las acciones, estamos conociendo cómo nuestros antepasados estuvieron en contacto con la divinidad y cómo eso nos influye en nuestro pasado y en nuestro presente y en nuestro futuro. Entonces, conocer todo esto, como por ejemplo conocimos hoy cuál es la raíz de una palabra, ¿sí? Entonces, realmente empezar a conocer nos puede llegar a ayudar a entender la profundidad que tiene el conocer a Dios. Entonces, cuando vamos conociendo, es una manera de amarlo, es una manera de acercarnos, de entendernos. Es como si intentamos leer, no sé, un libro de Borges con 10 años o con 15. Posiblemente no entendamos nada y nos parezca lo más aburrido que existe en el mundo. Porque para leer a Borges, primero tenemos que haber leído otros libros, tenemos que haber tenido una cierta profundidad para poder entender los códigos que están ahí. De la misma manera, nosotros tenemos que ir acercándonos de a poco y este conocimiento nos permite profundizar cada vez más en cuál es su esencia y entenderlo. Entonces vamos a agarrar el libro de Borges y vamos a entender a qué hace alusión, si no, no vamos a entender ni cuál es el tema que está hablando, ¿sí? Entonces esto es de a poco uno va construyendo y esta es una de las maneras de amar a Dios. Vamos a hacer un pequeño cierre entonces, un pequeño comentario sobre lo que hemos visto hoy y me lo anoté para no olvidarme las distintas partes. Siempre al principio tuvimos una introducción sobre las mitzvot y sobre el Shema Israel, que es una manera de conectarnos con nuestra mitzvah, con nuestras mitzvot, perdón. Dijimos por qué es tan importante el Shema Israel, porque es una proclamación de nuestra fe, son las creencias más fundamentales y más profundas que tenemos en el judaísmo, que es la unidad de Dios o la religión monoteísta. ¿Cuál es el verdadero significado que tiene el Shema Israel? Que es escuchar, entender, aceptar a Dios y actuar de acuerdo a ella. Me queda por último mencionarles algo sumamente lindo. Bueno, después vimos lo que es amar a Dios. Y por último es recitamos el Shema Israel. Me gustó esta frase para compartirla, para cambiar algo en nuestro interior mientras lo recitamos. Para poder cambiar algo en nuestro interior, realmente tenemos que meditar cada una de esas palabras para poder comprenderlas en su profundidad. Y por eso cuando decimos el Shema Israel, lo decimos con la mano, ¿sí? Nos ponemos la mano en la sien, y porque en realidad nos tapamos los ojos. Esta manera de taparse los ojos es solamente cuando estamos diciendo por obligación. Obligación significa mitzvah, es una orden, obligación. Es decir, una vez en el rezo, una vez al levantarnos y una vez al acostarnos. Pero si la estamos repitiendo dentro del rezo, está por ejemplo en la Amidá, hay una Amidá de Shabbat en la mañana que nos dice, ¿se acuerdan cuando dice en la Torá que hay que decir el Shema Israel? No nos tapamos los ojos, ¿sí? Porque ahí no es la mitzvah, sino que nos estamos acordando que hacemos una mitzvah. Y si yo les digo, ¿se acuerdan lo que hicieron el año pasado? Hoy es 23 de junio del 2021. ¿Se acuerdan lo que hicieron el 23 de junio del 2020? A ver, a ver si me puedo acordar. Esto es intuitivo. Esta es una manera intuitiva de irnos hacia adentro. Por eso nos tapamos los ojos, para no estar
viendo otras cosas y no desconcentrarnos, porque es lo más importante que tenemos en toda la primera estructura de un rezo, o cuando nos levantamos o cuando nos acostamos. Entonces me meto hacia adentro y medito en cada una de estas palabras de la primera frase. Es muy importante meditar, entenderla y cada vez tratar de ver la profundidad que cada una de estas palabras va a tener. ¿Mm? Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes hoy, y si quieren hacemos una o dos preguntas porque se ha hecho un poquito largo, pero si alguien tiene alguna pregunta, veo si lo puedo contestar hoy, y si no, lo dejamos para la semana que viene. No sé si alguien quisiera preguntar algo, comentar algo. Bueno, parece que ha sido muy clara la exposición de hoy, porque no hay preguntas. Así que bueno, hasta acá llegamos hoy, y si alguien quiere poner el micrófono nos podemos saludar. Excelente Un placer, todo. la verdad, es un placer escucharte y muy, muy claro. Muchas gracias. Bueno, Gracias, Paula. gracias. Y un saludo para todos. Gracias, alegría, y espero que realmente cuando digamos el Shema Israel de hoy en adelante, realmente lo podamos entender con toda su fuerza y con toda su profundidad. Chonita, veo que te has puesto el micrófono. No se escucha, Chona. Que más que nada puede ser ahora. Sí, se Hola. escucha ahora. Para saludarte y felicitarte por tu sabiduría y por todo lo que nos estás transmitiendo. Gracias, Chona. Sí. Muchas gracias. Hermoso, Paula, hermoso. Me escapé un rato antes para poder estar. Buenísimo. Bueno, espero que no tengas problemas con tu materia después. No, pero yo quería hacerte un comentario que me encanta cómo explicás vos, porque entre tantas explicaciones que escucho yo que es obligación hacer tal cosa, que Dios nos dice hagan esto, también está el disfrute de las mitzvot, y cómo lo explicas vos hace que uno las disfrute, que uno en verdad que no lo haga como una obligación, sino como que uno lo disfrute realmente. Entonces la verdad que gracias por eso, porque se siente cómo lo explicas y el amor que le pones. Gracias, Martincito, muchas gracias. Y que conste que yo no le doy letra antes de la charla, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos entonces por estar hoy, y nos encontramos el viernes a la noche. Tenemos el Kabbalat Shabbat, que lo vamos a hacer presencial y online, y Shaharit solamente presencial, y después, bueno, nuevamente la semana entrante. Recuerden que hay actividad todos los lunes y todos los miércoles conmigo. Bueno, un beso grande para todos. Saludos. Igualmente Chao. para vos, muy cálidas tus palabras. Gracias. Gracias, Paula. Muchos cariños para todos. Gracias. Chao, chao, adiós.